Cedemos la palabra al contador público certificado Alejandro Álvarez González, vicepresidente del sector gubernamental, para que presente el siguiente expositor. Muchas gracias, Néstor. Y la siguiente ponencia con el tema Mujeres y Anticorrupción, combate a la corrupción y a la impunidad con perspectiva de género. Va a ser disertada por la maestra Dálida Acosta Pimentel, y me voy a permitir leer su semblanza curricular. La maestra Dálida Acosta Pimentel es titular de la Unidad de Transparencia y Políticas Anticorrupción de la Secretaría de la Función Pública. Es economista por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, República Dominicana, en donde también realizó un posgrado de Género y Desarrollo. Cuenta con maestría en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es candidata a doctora en Economía por la misma institución, en donde se desempeñó labores de docencia e investigación. Ha sido asesora en diversos informes de desarrollo humano en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la República Dominicana y en América Latina y el Caribe para la de los derechos de la mujer. Colaboró en el Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia en México del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. También comentar que fungió como asesora en la Cámara de Diputados del H Congreso de la Unión para temas anticorrupción, participando en el proceso de aprobación de distintas leyes, como la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y la Ley General de Protección de Datos en posesión de sujetos obligados. Doy la más cordial bienvenida a la maestra Dalia. Adelante, maestra, por favor. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Reciban un cordial saludo de parte de la doctora Irma Erendira Sandoval Ballesteros, secretaria de la Función Pública, quien me pidió transmitirlo y me encomendó la tarea de presentar ante ustedes en su nombre este tema de suma relevancia para toda la sociedad, como es el tema de combate a la corrupción y género. Saludo a cada uno de las distinguidas personalidades que se encuentran aquí, tanto del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, a la contadora Rosa María Cruz Lesbros, a quien, con quien hemos estado trabajando muy de cerca en el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, y quiero agradecer de antemano a la maestra Diamantina Perales Flores, presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, su amable invitación para participar en este Congreso Internacional. Pues el tema de género y corrupción está siendo ampliamente debatido, tanto en el ámbito nacional como en los principales foros internacionales. Lo anterior debido a que los gobiernos ya empiezan a reconocer que la corrupción afecta de manera diferenciada a hombres y mujeres, dependiendo de su contexto y situación económica, entre otras. Pero antes de profundizar en eso último, yo quisiera definir muy brevemente estos dos conceptos que son sumamente importantes antes de pasar ya a la interacción entre los mismos, que son corrupción y género. Entonces, en esta lámina que están viendo, empezamos con la definición de corrupción estructural. Como sabemos, la corrupción y la impunidad han caminado juntas desde hace décadas, allanando el camino a la pobreza, a la desigualdad, a la marginación y a la inseguridad, minando así el desarrollo de nuestros pueblos. En la función pública, partimos del enfoque de que la corrupción
también es un fenómeno estructural. Esta perspectiva se fundamenta en la crítica a aquellos enfoques dominantes en el estudio de la corrupción que parten de la premisa de que la corrupción es un problema exclusivo del sector público y que señalan o señalaban como su única causa el subdesarrollo o el atraso económico. El enfoque de la corrupción estructural, que ha sido desarrollado ampliamente por la doctora Erendira Sandoval, propone dar un paso más allá y desmontar los sesgos antiestatales y vinculados a las teorías modernizadoras en los principales enfoques de estudio de la corrupción, como son, por ejemplo, el enfoque microorganizacional, el normativo, de economía política, el institucional, entre otros. Y que en el centro del análisis deje de ser, más bien que el centro del análisis deje de ser la pequeña corrupción y sea la corrupción sistémica y generalizada la que se da en las altas esferas burocráticas. Desde este punto de vista, la corrupción estructural se define entonces, como bien lo vemos en este gráfico, como una forma específica de dominación social sustentada en 3 elementos. El primero sería un diferencial de poder que permite el abuso por parte de servidores públicos como del sector privado. El segundo sería la impunidad que prevalece entre quienes participan en estos actos corruptos. Y el tercero, la falta de participación ciudadana en el monitoreo y vigilancia de la vida pública. En este sentido, la corrupción florece entonces gracias al ejercicio sin límites democráticos ni jurídicos de los poderes formales y fácticos, a la debilidad de las instituciones que tendrían que controlar ese poder y a la insuficiencia y en algunos casos franca inexistencia de mecanismos de participación ciudadana que le permitan a la sociedad vigilar y controlar esos poderes formales y fácticos. También es importante señalar que el objetivo final de la corrupción no siempre radica en obtener un beneficio pecuniario, sino también, y cada vez de forma más creciente, también en acumular y abusar del poder y de los privilegios de forma ilegítima. Los enfoques burocráticos que abordaban el fenómeno de la corrupción como un problema únicamente de agencia o desencuentro entre un principal y un agente tampoco han resultado ser muy útiles, pues no siempre la corrupción tiene que ver con la predisposición personal o individual o la abolición de actores sociales o de agentes. La corrupción entonces se encuentra vinculada más bien con inercias sociales e institucionales que permiten su reproducción, y la corrupción entonces podemos definirla como un problema social, estructural, institucional y político, que exige entonces soluciones igualmente estructurales y políticas y que desde el Gobierno de México estamos convencidos en erradicar. Ahora la siguiente diapositiva, por favor. Ahora entonces, ya teniendo en cuenta este concepto de corrupción, ¿qué es entonces el género? ¿Por qué hablamos de género y anticorrupción? ¿Por qué no hablar entonces únicamente de mujeres y anticorrupción? Son conceptos que están íntimamente relacionados, pero el género va más allá, al no solamente ir al incluir a las mujeres dentro de espacios que antes se les estaban prohibidos o censurados a que participaran, sino que también va más allá, va hacia las relaciones entre hombres y mujeres y el impacto diferenciado. Por eso es muy importante conocer qué es el género entonces. El concepto de género surgió justamente en la década de los 60 del siglo XX, dentro del ámbito de la psicología. O sea, sí es muy interesante conocer esto, derivado de diversos estudios sobre el papel de la socialización como elemento clave en la identidad femenina y masculina.
Entonces, en base de esto se propuso una distinción conceptual, hacer esta distinción entre sexo y género, para diferenciar con el primero únicamente a los rasgos biológicos y fisiológicos, mientras que con el segundo identificar lo que es una construcción social que se realiza en base a estas diferencias sexuales. El género, entonces, como una categoría, fue incorporado en los estudios, así se llamaban en ese entonces, estudios de la mujer, en la década de los años 70 por el feminismo académico estadounidense, que más luego desembocó en lo que serían los estudios de género y en lo que hoy se conoce como perspectiva de género, que ya forma parte importante de incluso de lo que son las ciencias sociales. Es así que el concepto de género emergió para designar todo lo que es construido por la sociedad para estructurar, ordenar las relaciones sociales entre hombres y mujeres. Y es así como entonces el género se convirtió en una categoría para poder analizar y explicar las relaciones sociales entre hombres y mujeres. Por ejemplo, el Programa de las Naciones Unidas incorpora una definición muy popular sobre género y quisiera compartírselas, está en la diapositiva. Define el género como los atributos sociales y las oportunidades asociadas con el ser femenino y masculino y las relaciones entre mujeres y hombres, niñas y niños, como también entre las mujeres y entre los hombres. Estos atributos, oportunidades y relaciones se construyen socialmente, se aprenden a través de procesos de socialización y varían según el contexto social y temporal. El género entonces determina lo que puede esperarse, lo que es permitido y valorado de una mujer o un hombre en un contexto dado. Esto quiere decir que al ser una construcción social, el género también es una construcción histórica y que cambia conforme a cada cultura, incluso las épocas. Es decir, antes eran diferentes las carreras en las cuales, por ejemplo, se permitían y los espacios participar a las mujeres, pero eso era hace unos 20, 30 años. Hoy, en la época actual, pues ya eso va variando y hay algunos espacios en donde se les ha permitido el acceso a las mujeres. Esto no quiere decir que todavía no haya obstáculos para a caminar hacia la paridad y la equidad de género. Algunos enfoques definen 4 fuerzas que condicionan estas relaciones de género y son muy importantes para saber por qué impacta el tema de anticorrupción en las mujeres de forma diferenciada y en los hombres, que son las normas y los recursos definidos por las instituciones, tales como por ejemplo la Constitución, las leyes, las políticas públicas, entre otras. Número 2, los significados y símbolos producto de la cultura. Número 3, las fuerzas del mercado y del intercambio económico que definen cuestiones como el valor del trabajo de los hombres y el de las mujeres. Y por último, las relaciones de poder efectivo, es decir, la capacidad de las mujeres y hombres de ejercer poder real. Estas 4 fuerzas, como pueden ver en el gráfico, no actúan de forma independiente, sino que se refuerzan o debilitan entre sí y se desarrollan principalmente en 3 ámbitos: la esfera pública, la esfera privada y la esfera individual. El género entonces se vincula con las relaciones de poder entre hombres y mujeres, y cuando dichas relaciones no se dan en un marco de equidad, entonces hablamos, o de igualdad, entonces hablamos de desigualdades de género. Y aquí es muy importante señalar que dichas desigualdades también parten de un diferencial de poder, que es justo uno de los principales elementos que alimenta la corrupción estructural, como lo señalábamos hace un momento. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿por qué es importante la perspectiva de género? La inclusión de la perspectiva de género en la discusión y análisis sobre el desarrollo, que quisiera empezar con eso, porque antes de la política anticorrupción fueron las políticas de desarrollo, en donde integraron los temas de género, ha sido una de las principales banderas del movimiento por la igualdad de género. Aún hoy existe resistencia incluso a incluir en la agenda de las mujeres en el diseño e implementación de las políticas públicas encaminadas a fortalecer procesos de desarrollo. Fue Esther Boserup la primera pionera mujer
que justamente en una obra que se llama Mujer y Desarrollo, publicada en 1970, que denunció la falsa neutralidad en dichos procesos y cómo las políticas implementadas para ello terminaban marginando a las mujeres. Mucho se ha recorrido desde entonces para visibilizar los impactos diferenciados de las políticas de desarrollo en la vida de hombres y mujeres. Y es siguiendo en esta misma línea que muy recientemente se empezaron a realizar los estudios que tratan la relación entre género y corrupción. Creo que los estudios más recientes datarán de 2001, por mucho. La mayoría de estos estudios apunta a que la corrupción afecta los niveles de crecimiento económico y desarrollo de los países y se asocia con bajos niveles de inversión, altos niveles de desigualdad y pobreza, que a su vez inciden negativamente en el ejercicio pleno de los derechos humanos y señalan justamente a las mujeres y a las niñas como las más afectadas y más vulnerables ante esta situación. Así, la corrupción también no solo se convierte en un impedimento para el desarrollo, sino también para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Y aquí es donde empezamos a ver la interacción entre género y corrupción. En estos estudios sobre género y corrupción, también se cuestionan enfoques esencialistas que sin alguna evidencia han llegado a plantear que, por ejemplo, las mujeres son menos corruptibles que los hombres por naturaleza y que, por ende, cuando hay mujeres en puestos de toma de decisión, baja la corrupción. Aunque sí es muy importante en términos de alcanzar la paridad, implementar políticas que permitan el acceso de las mujeres a puestos de mando, a la larga aplicarla con la intención de querer frenar a la corrupción o con ese argumento podría ser contraproducente, y más si ello no logra realmente frenar la corrupción, pues dicha visión no pone en foco los factores que realmente actúan como desencadenantes de la corrupción y que van más allá de si es un hombre o una mujer. Otro tema relevante en estos estudios también señalan la existencia de formas específicas de corrupción que afectan especialmente a las mujeres y que no son visibles en las políticas y estrategias anticorrupción. Tal es el caso de la extorsión sexual. La extorsión sexual es una forma de soborno o cohecho en el que la moneda de cambio no es el dinero, sino el favor sexual a cambio de obtener algún beneficio específico, por ejemplo, en terrenos laborales, políticos, educativos, comunitarios. Un ejemplo, la permanencia en un empleo o el acceso a un programa social. Es muy interesante que en el reciente estudio de Barómetro Global de la Corrupción que realiza Transparencia Internacional, justamente uno de los aspectos a integrar en esta encuesta, que considero que es muy relevante, es el tema de desagregar la información de las preguntas que se están realizando en torno a la percepción y a la victimización de la corrupción, desagregada por sexo. Pero también ha sido muy importante el incluir preguntas que tienen que ver con este tema de la extorsión sexual, es decir, el intercambio de un favor sexual para conseguir, por ejemplo, que un trámite sea realizado en un menor tiempo o de forma más rápida. Es la primera vez que esta encuesta realiza esta pregunta, y en el caso de México, un 20%, alrededor de un 20% de las personas encuestadas dijeron haber conocido, no que fueran víctimas, pero sí haber conocido a alguien o saber de alguien que fue víctima de extorsión sexual en temas de trámites entre el sector público y privado. Entonces, sí hay mucho que avanzar para obtener datos empíricos sobre esto que está sucediendo y cómo impacta de forma diferencial aquí, en este caso, a las mujeres la corrupción. En la siguiente diapositiva, por favor. El tema de género y corrupción
es muy importante señalarlo, se encuentra todavía en construcción, por lo que existen posturas muy diversas de cómo debe abordarse. Entonces, todavía hay debates sobre, por ejemplo, estas posturas esencialistas que dicen que las mujeres son menos corruptibles, o aquellos que dicen que la percepción de la corrupción es mayor en los hombres que las mujeres, y que se percibe que son más corruptos los hombres que las mujeres. Pero también hay aquellas otras perspectivas que, más que concentrarse en la percepción o en estas cuestiones esencialistas, miran sobre quién impacta indirectamente los resultados de estas políticas, que al tener un sesgo de género, es decir, no considerar que, por ejemplo, hay un impacto diferente entre hombres y mujeres, que hay unas vulnerabilidades a las cuales está más asociada a la cual es más vulnerable, valga la redundancia, las mujeres, las niñas, no lo toman en cuenta y se hacen entonces ciegas al género. En diversos foros y organismos internacionales se ha destacado la importancia del género en la lucha contra la corrupción. Por ejemplo, en el marco de las Naciones Unidas, durante la 8ª conferencia de los Estados partes de la Convención de Mérida, que es la Convención Anticorrupción, la cual se celebró el pasado mes de diciembre en Abu Dhabi, los 186 estados adheridos a la convención reiteramos que la corrupción afecta de manera desproporcionada a las poblaciones vulnerables y perjudica con mayor dureza a las personas en situación de pobreza, especialmente a las mujeres, dado el fenómeno en la mayoría de nuestros países de una feminización de la pobreza. Asimismo, se reconoció que en la sociedad el género suele determinar divisiones del trabajo, control de recursos y toma de decisiones desde el ámbito doméstico hasta las altas instancias de gobierno, que impactan justamente en este diferencial de poder y por ende hacen más vulnerable en estas cuestiones a las mujeres. Otro aspecto importante del debate durante esta sesión fue que los países reconocimos, e incluimos México porque participó en esta sesión a través de la misión allá en Abu Dhabi, reconocimos la igualdad de género, una herramienta importante para ayudar a prevenir la corrupción. Asimismo, también en el marco del Grupo Anticorrupción del G20, se acordó profundizar en los vínculos entre género y corrupción y discutir posibles acciones. También se acordó discutir cómo la dimensión de género podría incluirse en los programas y políticas anticorrupción. La siguiente diapositiva, por favor. Es importante mencionar que en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, los Estados partes están obligados a desarrollar políticas y estrategias de combate a la corrupción, pero ha sido muy poco usual que estas estrategias incluyan una perspectiva de género. Desde la función pública, coordinamos acciones justamente nacionales para la implementación de la Convención de Mérida en nuestro país y representamos al Estado mexicano en las reuniones internacionales en este marco de esta convención. Y en este sentido, para nosotros es de mucho orgullo que nuestro Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad y de Mejora de la Gestión es un programa incluyente, articulado, transversal y sobre todo que incluye la perspectiva de género. La siguiente, por favor. ¿Cuáles acciones entonces hemos implementado? Para nosotros la igualdad de todas las personas, como conocemos, es un principio, es un derecho humano establecido incluso en la propia Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, en la legislación nacional y en diversos instrumentos, convenios y tratados internacionales que hemos signado y ratificado como país, por lo que desde la función pública se han emprendido acciones para deconstruir y reformar esta estructura que minimiza a las mujeres y que impiden alcanzar la igualdad de género. Y la estrategia elegida para hacerlo justamente consiste en incorporar esta perspectiva desde la propia diseño e implementación de políticas públicas transversales, como es
en este caso y algunas que vamos a mencionar a continuación. El relanzamiento del servicio profesional de carrera con perspectiva de género es uno de los proyectos estratégicos de esta Secretaría. Este se aboca a transformar el servicio público para justamente cerrar las brechas de desigualdad de género, es decir, las diferencias en el acceso al servicio profesional de carrera por parte de mujeres y hombres, lo cual en los últimos años se había traducido en una menor participación de las mujeres en puestos de mandos y mandos medios, mandos altos y medios. Como parte de estas acciones que en el marco del Día Internacional de la Mujer de este año, la Función Pública lanzó el primer concurso de ingreso exclusivo para mujeres en la Administración Pública Federal. Este concurso consideramos que es una acción afirmativa, legítima y legal, por lo tanto no es discriminatoria, pues responde a la necesidad de contar con una visión plural en la toma de decisiones públicas. Al mismo tiempo, ello atiende a las demandas de las mujeres por empleos formales y salarios dignos que reduzcan la segregación y por consiguiente la desigualdad social. A través de este concurso también se da seguimiento a los compromisos que el Estado mexicano ha asignado en diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres. La siguiente, por favor. Para trabajar la consolidación de estos puntos y a fin de redoblar los esfuerzos en la búsqueda de alcanzar también los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, la Secretaría de la Función Pública también signó un memorándum de entendimiento con la entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres. La firma de este memorándum se enfoca en 5 grandes temas que igual estamos trabajando muy de la mano. El primero, fortalecer el combate a la corrupción, impulsar una cultura de transparencia y rendición de cuentas con una perspectiva de género. 2, desarrollar estrategias para prevenir el hostigamiento y el acoso sexual en la Administración Pública Federal. 3, monitorear los avances y valorar los impactos de la implementación de los mecanismos para la prevención, atención y sanción de hostigamiento y acoso sexual. 4, fortalecer la profesionalización del servicio público con un énfasis en medidas especiales de carácter temporal para incrementar el número de mujeres en puestos de decisión. Y 5, promover la corresponsabilidad en el trabajo de cuidados y la conciliación de la vida laboral y familiar. La siguiente diapositiva, por favor. La corrupción afecta gravemente en materia de igualdad y es por ello que también desde la Función Pública tenemos el compromiso de ser ejemplo en una estrategia de combate a la corrupción y a la impunidad con una perspectiva de género, lo cual incluye promover la ética pública como un compromiso no solo de las y los integrantes del servicio público, sino también de la ciudadanía. 2, impulsar la inclusión de las mujeres en los espacios de toma de decisiones. Y 3, prevenir y denunciar cualquier caso de extorsión sexual desde las instituciones de gobierno y desde la sociedad. La siguiente, por favor. Con la finalidad de otorgar también una respuesta integral a las víctimas de acoso y hostigamiento sexual y detener esta problemática estructural que afecta el servicio público, se da al interior del servicio público, se diseñó un mecanismo para eficientizar el acceso a la justicia, a la resolución de los casos, a las entidades sustanciadoras. Se trata de un modelo de atención de casos de hostigamiento sexual y acoso sexual que constituye un conjunto de medidas y acciones sistemáticas para atender a las víctimas de este tipo de violencia. Lo anterior en cumplimiento de la obligación del Estado de garantizar a las mujeres su seguridad y su ejercicio pleno de los derechos humanos en la APF. Es una acción de política pública que incorpora de manera transversal esta perspectiva de género y en ello han trabajado mucho las
las colegas, compañeras que conforman el área de la Dirección de Igualdad de Género de la Secretaría de la Función Pública, y lo han hecho muy de la mano con lo que es la unidad de ética y integridad, ética pública y prevención de los conflictos de intereses. Este modelo se construyó a partir de la manifestación de las problemáticas que por parte de los actores involucrados, lo cual derivó en la reformulación del anterior protocolo para la prevención y atención del hostigamiento sexual, y se acompaña de acciones de capacitación, asesorías y visitas a los órganos internos de control. Con dicho protocolo se establecen directrices con perspectiva de género, que deberán observar los órganos internos de control en dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y las unidades de responsabilidades, en la investigación de quejas y denuncias y en los respectivos procedimientos de responsabilidad administrativa de servidores públicos, con base en instrumentos nacionales e internacionales y en materia de derechos humanos, como en la observancia y aplicación de dichas normas. La siguiente, por favor. Es para nosotros muy importante asegurar que la participación plena y efectiva de las mujeres y que tengan todas las oportunidades de liderazgo en todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública. Y pues justamente el combate a la corrupción está sucediendo a través de estas estrategias integrales que incluyen también la paridad de género, entre otras. Y ya para terminar, porque creo que no sé si me estoy pasando del tiempo, la Secretaría de la Función Pública también busca asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo en todos los niveles decisorios. En ese sentido, uno de los pilares es este tema del relanzamiento del servicio profesional de carrera con perspectiva de género. Estamos trabajando ya en una reforma normativa a la Ley de Servicio Profesional de Carrera, que como bien conocemos es una ley de 2003, que fue publicada en 2003, y ya con el tiempo pues se ha podido identificar diversas áreas de oportunidad para mejora en esta ley, y una de ellas es incluso el tema de la perspectiva de género, así como justamente que servicio profesional de carrera, el ingreso, la permanencia de los servidores públicos se dé en base al mérito, la honestidad, el trabajo y todo ello en beneficio de la sociedad. Todas estas acciones positivas también es importante señalarlo, se han visto reflejadas en la última edición, no nada más las acciones que hemos implementado en materia de combate a la corrupción con perspectiva de género en función pública, sino en toda la política que desde el INMujeres se ha estado trabajando justamente para alcanzar, para reducir las brechas de género. Se ven reflejados en el último índice global de la brecha de género 2020, en el cual México fue uno de los países que más avanzó en posiciones en este ranking internacional, lo cual también tiene mucho que ver con la paridad que hemos alcanzado tanto a nivel del gabinete del Poder Ejecutivo, pero también con la paridad que se alcanzó en el Poder Legislativo en las últimas elecciones. Y este índice contempla 4 rubros a evaluar, que son la participación y oportunidades económicas, la educación, la salud, la esperanza de vida, el empoderamiento político. Se colocó entonces México en el lugar 25 a nivel mundial de 153 países evaluados, con una calificación de 0.75 de 1, en relación con el año anterior, que tuvo una calificación de 0.72 y una posición de 50. Por encima de estos países, por encima de países incluso como Bélgica, Australia, Estados Unidos, Brasil, Austria e Italia. Bueno, esas fueron las acciones que ya para finalizar quisimos destacar de lo que vemos relevante para este combate a la corrupción y a la impunidad desde una perspectiva de género. Hay mucho que trabajar todavía en el ámbito incluso del Sistema Nacional Anticorrupción. Creo que hay una gran ventana de oportunidad para que esta política nacional anticorrupción
se implemente desde una perspectiva de género y se vincule con este ODS, el Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que justo tiene que ver con la igualdad de género. Y creo que con eso concluiría, ya damos unas diapositivas más adelante y hacia adelante. La que sigue, gracias. Con eso. Muchas gracias. Pues maestra Dálida Acosta, titular de la Unidad de Transparencia y Política Anticorrupción de la Secretaría de la Función Pública, por esta conferencia, Mujeres y Anticorrupción, combate a la corrupción y a la impunidad con perspectiva de género. Tenemos unos comentarios y unas preguntas que quisiéramos poner sobre la mesa. Sí, vamos un poquito desfasados en tiempo, trataríamos de ser lo más breve posible, pero para que no queden, no se dejen de abordar y tan solo con un filtro, las demás las haríamos llegar propiamente pues aquí a la maestra, ¿verdad? A sus correos. Históricamente, de manera preponderante, han sido los hombres los encargados de establecer las acciones y trabajos anticorrupción, secretarios, investigadores, jueces, entre otros. Sin embargo, es sabido que los sistemas estatales anticorrupción, específicamente en sus consejos de participación ciudadana, se demanda una mayor participación de las mujeres. ¿Cómo atender esta demanda sin dejar de privilegiar a la dotada experiencia que deben tener aquellos ciudadanos que deben articular igualmente los trabajos anticorrupción en beneficio de la sociedad? Muchas gracias. Claro que sí, muy importante pregunta. Tengo entendido, si no es que ya fue aprobada, hubo varias reformas, diversas reformas que se realizaron, creo que en la Cámara de Diputados se discutieron recientemente, en donde a diversas leyes en materia justamente de tema de paridad se hicieron modificaciones para que en sus diversos órganos, ya sea colegiados, de gobiernos, etcétera, se tratara de, al momento de su selección, de buscar que hubiera paridad pues en el número de integrantes. Obviamente en los casos que son impares no se logra la paridad total, pero sí un acercamiento, ¿no? A la misma. Una de estas reformas fue a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. No recuerdo si ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, creo que sí, porque ya la aprobaron ambas cámaras, pero lo interesante de esta reforma es que justamente establece que para la selección de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana se tendrá que tomar en cuenta el principio justamente de paridad de género, y se tiene que buscar un equilibrio en este sentido. De ser así, entonces, como la Ley General del SNA mandata justamente que la misma configuración que tiene el CPC a nivel nacional tiene que también tenerla los CPC locales, aunque no muchos, como sabrá la propia maestra Rosa María Cruz Lesbros, algunos estados no hicieron caso omiso de esa regla y han hecho diversas modificaciones al espíritu de la ley general, y en sus leyes estatales han incorporado más de, por ejemplo, 5 integrantes, tienen algunos 7, otros 15, otros tienen honorarios que no reciben paga, etcétera. Sin embargo, yo creo que es un avance importante el haber establecido en esta ley que se buscará la paridad en estos comités, y por lo tanto, en efecto reflejo, tendrán que hacer las mismas modificaciones, deberán hacer las mismas modificaciones los estados a sus respectivas leyes de los sistemas locales anticorrupción. Yo considero que no se contrapone el tema de buscar la equidad de género y la paridad en este tipo de órganos colegiados, con la expertise y la búsqueda del mejor perfil en la materia. Creo que es muy importante que los procesos de designación, a pesar de todo ello, sigan teniendo y guardando, estableciendo mecanismos claros de selección, mecanismos transparentes que realmente anime a participar a la ciudadanía, entre otros. Entonces yo considero que no se contrapone, creo muy importante que veamos el tema de esta paridad de género, y creo que incluso las personas que están siendo propuestas para tener estos cargos también debería considerar su experiencia que tengan en transversalizar la perspectiva de género en los temas anticorrupción. Así lo respondería brevemente, y no sé si respondí su pregunta. Sí, suficiente desde
desde lo que un servidor pueda opinar. Sin embargo, pues la propia audiencia tendrá sus propias conclusiones. Muchas gracias, maestra. Vamos a dar la palabra a la contadora pública certificada, Ludivina Leica Rodríguez, vicepresidenta de Relaciones y Difusión, para que dignamente haga la lectura de su merecida constancia. Muchas gracias, Néstor. Muy buenas tardes a todas y a todos los colegas que nos siguen por esta transmisión. Muchísimas gracias a la contadora pública Diamantina Perales, presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y al contador Alejandro Álvarez, vicepresidente del sector gubernamental. También al contador Felipe Martínez, vicepresidente de Práctica Externa, por este excelente evento. Agradecer a la maestra Dálida Acosta Pimentel, titular de la Unidad de Transparencia y Políticas Anticorrupción de la Secretaría de la Función Pública, por su excelente y sobre todo documentada ponencia. Y no dejar de comentarle, Dálida, que aquí en la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila, nuestra secretaria es mujer, y las dos subsecretarias, entre ellas su servidora, somos mujeres. Entonces, el empoderamiento de la mujer en la Secretaría de Fiscalización y en la Función Pública, pues es muy fuerte. Por lo cual, me voy a permitir leerle a usted su reconocimiento por parte de todos nosotros como profesión organizada. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos, AC, otorga la presente constancia a la maestra Dálida Cleotilde Acosta Pimentel por su participación como conferencista en el Congreso Internacional Mujeres en el Combate a la Corrupción y Lavado de Dinero, modalidad virtual. Lo firman el contador público Alejandro Álvarez, nuestra presidenta Diamantina Perales y el contador público certificado Felipe Martínez. Muchísimas gracias, Dálida, y enhorabuena. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Gracias, maestra Dálida. Contador Ludivina, muchas gracias también.